Buenas tardes, gracias a todos por estar hoy conectados con nosotros en esta transmisión, en este especial en el que hablaremos acerca del ABC de la vivienda BIS. Toda la información que quieren saber acerca de los subsidios para la compra de vivienda de interés social lo estaremos hoy compartiendo con ustedes, contándoles en qué consiste, cuáles son los requisitos, cómo aplicar, cuáles son los valores, para que ustedes puedan beneficiarse de estos maravillosos subsidios y adquirir por fin una vivienda de interés social propia para ustedes y sus familias. Mi nombre es Margarita Sierra y hoy estaré con ustedes aclarando, contándoles toda la información más importante de los subsidios de vivienda de interés social del programa que hoy conocemos como Mi Casa Ya. Muchísimas gracias por estar conectados. A todas las personas que nos saludan, que nos escriben y se conectan, pueden seguir a lo largo de la presentación escribiendo todas sus inquietudes, todas las preguntas que tengan. Al final tendremos un espacio para responder y aclarar toda la información. También pueden escribir en el chat de esta transmisión y nuestro Community Manager estará dándoles respuesta, informándoles también acerca de lo que estamos conversando. Vamos a empezar por hacer un recorderis sobre los tipos de vivienda, cómo se conocen los tipos de vivienda en Colombia, cómo se clasifican de acuerdo al valor de la vivienda y qué subsidio aplica. Tenemos que las viviendas hasta los 90 salarios mínimos son las viviendas que comúnmente conocemos como viviendas de interés prioritario o viviendas VIP. Las viviendas hasta los 135 salarios mínimos y en algunas ciudades hasta 150 salarios mínimos son las viviendas que conocemos como vivienda BIS, vivienda de interés social. A estos dos grupos de vivienda podemos aplicar y beneficiarse con subsidios BIS Mi Casa Ya. De las viviendas de 150 o 135 en algunas ciudades hasta los 500 salarios mínimos aplica otro tipo de subsidio que se llaman subsidios no BIS. Pero hoy nos vamos a enfocar en contarles a ustedes todo lo relacionado con el programa de subsidios denominado Mi Casa Ya para las viviendas de interés social. Los valores de vivienda en este momento, a valor del año 2021, están en valores estimados para las ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Bucaramanga. Tenemos que las viviendas BIS, el tope es hasta los 150 salarios mínimos. Eso quiere decir que todas las viviendas que tengan un valor de 136 millones aproximadamente, de acuerdo al valor del salario mínimo, son las viviendas consideradas como viviendas de interés social. Es decir, cualquier vivienda de 136 hacia abajo puede beneficiarse de estos subsidios. Y en otras ciudades distintas a las que les enuncié, el valor de la vivienda está en 122 millones aproximadamente. Entonces, vamos a conocer de qué se trata el programa Mi Casa Ya. Mi Casa Ya, que lo escuchamos mucho en las noticias, lo escuchamos mucho en las redes sociales, en las entidades bancarias, en todas las páginas del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Vivienda y de sus entidades adscritas, es un programa del Gobierno Nacional que facilita la compra de vivienda de interés social nueva en cualquier zona urbana de Colombia. Esto es algo muy bueno porque aplica en cualquier ciudad, en cualquier municipio donde se esté desarrollando un proyecto de vivienda de interés social. Busca apoyar a los colombianos en el pago de las cuotas iniciales de su vivienda nueva y ofrecer un alivio a la tasa de interés de la financiación que hayan escogido. ¿A quién está dirigido este programa? Este programa está dirigido a todos los hogares colombianos que quieran tener vivienda propia y que carezcan de recursos suficientes para adquirir una solución de vivienda de interés social. Aplica para todo tipo de familias, aplica para hogares conformados por una persona o por más personas dentro de su mismo núcleo familiar, aplica para uniones maritales de hecho, aplica para parejas del mismo sexo y para un grupo de personas que puedan estar en tercer grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer grado civil. Eso quiere decir y eso amplía el rango de personas con las que podemos tener conformado un núcleo familiar y aplicar al programa. Sobrinos, primos, tíos, abuelos, bisabuelos, hijastros, padrastros. Entonces, realmente aplica a un grupo muy amplio. De acuerdo a cómo esté conformado ese núcleo familiar, se puede aplicar. Si mi núcleo familiar está conformado por un tío y por una abuela, pues podemos aplicar y conformamos un núcleo que es válido para aplicar a este tipo de subsidio.
¿En qué consiste el subsidio? El subsidio consiste en un subsidio familiar de vivienda a hogares hasta los 4 salarios mínimos, salarios mensuales legales vigentes, que permite completar el cierre para la adquisición de una vivienda nueva, previo al cumplimiento de los requisitos que vamos a ver más adelante. Y también incluye una cobertura a la tasa, que es un porcentaje de esa misma tasa que definen los bancos para los créditos de vivienda, y lo asume el gobierno nacional. Eso se ve representado en una menor cuota mensual que usted paga de su crédito hipotecario o del leasing, si aplica, y que el beneficiario finalmente, cuando le va a pagar a la entidad, lo ve reflejado en un menor valor a pagar. Durante este beneficio de la tasa, normalmente aplica, o de acuerdo a lo que establece la norma, durante los primeros 7 años de la financiación. Obviamente hay entidades o habrá entidades que lo extienden un poco más, pero ya, digamos, hace parte de sus políticas. El programa como tal aprueba y define los 7 primeros años del beneficio a la tasa. Esa cobertura de interés tiene algo muy bueno también, y es que aplica a un rango con ingresos un poco más alto, a personas que tengan unos ingresos un poco más altos, hasta los 8 salarios mínimos. Es decir, yo tengo un ingreso de 7 salarios, quiero aplicar a una vivienda de interés social y bueno, no aplico al subsidio a la cuota inicial, pero me voy a beneficiar de una disminución en la tasa porque puedo acceder a ese porcentaje que me va a ayudar a aliviar ese valor de la cuota mensual. Entonces veamos. En este programa hay tres características muy importantes que es muy bueno que todos lo tengan en cuenta, y es que no hay preasignación ni proyectos preestablecidos o inscritos. Aquí todos los proyectos en este momento que desarrollen o que ofrezcan viviendas de interés social pueden verse beneficiados con clientes que tengan asignado el subsidio de Mi Casa Ya. Los cupos se asignan por demanda hasta que se agoten, es decir, aplica bajo la política de primer llegado, primer servido, es decir, yo llego, cumplo con los requisitos, cumplo con los procedimientos y con la aprobación tanto de mi crédito hipotecario como para participar en esta convocatoria de subsidio, y me lo van a asignar y lo voy a ver reflejado en el momento en el que me hagan el desembolso del crédito. Por eso es muy importante tener esa claridad, saber que cumplimos con los requisitos y mantener el cumplimiento de esos requisitos hasta el momento del desembolso del crédito. No hay intermediarios. Esto es supremamente importante que lo sepan, porque el trámite lo hace directamente la persona que está interesada con su entidad bancaria. Cualquier entidad bancaria que usted escoja, en este momento están habilitados todas las entidades bancarias en Colombia para participar de este programa, de este proyecto de subsidios que ofrecen a todos los compradores que quieran adquirir vivienda de interés social. Entonces veamos cuáles son los tipos de subsidios por ingresos y según el tipo de vivienda. Tenemos, como les decía al principio, aplica para los hogares que tienen ingresos hasta los 4 salarios mínimos para beneficiarse de un subsidio a la cuota inicial y de una cobertura a la tasa. Entonces veamos cómo aplica en ese grupo de 2 a 4. Hasta 2 salarios mínimos, la familia que aplique y que se vea beneficiada tendrá un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes y tendrá una cobertura a la tasa de acuerdo al tipo de proyecto que escoja. Si es un proyecto VIP prioritario, tendrá un descuento en la tasa del 5%, y si es una vivienda BIS, el descuento sobre la tasa será del 4%. Si la familia tiene un ingreso de más de 2 salarios mínimos hasta los 4 salarios mínimos, tendrá un beneficio a la tasa un subsidio en cuota inicial del 20 salarios mínimos y una cobertura o una disminución en la cobertura de tasa de 4 puntos porcentuales para BIS y 5 para vivienda de interés prioritario. Pero hay un grupo que, como les decía al principio, se ve beneficiado y son los que ganan más de 4, pero menos de 8 salarios mínimos. Ese grupo no puede quedarse por fuera, no aplica el subsidio de cuota inicial, pero tiene un beneficio que es muy importante, que es la disminución de la tasa de financiación. Es decir, de acuerdo a la vivienda que escoja, tendrá una disminución de 5 puntos porcentuales si es VIP o de 4 puntos si es una vivienda de interés social. Pueden irnos escribiendo todas las inquietudes que tengan. Vamos a ir desarrollando este tema
de una manera muy práctica, muy sencilla, tratar de que los términos y los conceptos sean muy fáciles de entender, pero pueden ir escribiendo todas las inquietudes en el chat. Estamos leyendo todas las personas que están escribiendo, dejando sus teléfonos, haciendo las preguntas, y al final escogeremos las preguntas que sean las más repetitivas para tratar de darle respuesta a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces veamos en valores, porque siempre nos gusta conocer en valores, y al momento del desembolso, como les decía, es cuando se calcula a cuánto equivale el subsidio. Si yo tengo un proyecto en este momento que voy a aplicar a este beneficio de mi casa, ya yo adquirí un proyecto de vivienda, ya fue construido, ya me están citando para iniciar todos esos trámites de aprobación de crédito, yo puedo aplicar en este momento. Y vamos a ver este ejercicio en valores numéricos a valor presente, es decir, a valor de subsidios 2021. Entonces, para el primer grupo, el rango que va hasta los 2 salarios mínimos, es decir, hasta 1.817.000 aproximadamente, esa familia se va a beneficiar con un subsidio de 27.275.750 pesos. Y un beneficio a la tasa, por ejemplo, en el caso de que haya escogido una vivienda de interés social, de 4 puntos porcentuales sobre la tasa que normalmente manejan las entidades bancarias para financiar vivienda, y eso equivale aproximadamente a unos 15 millones de pesos diferidos en los primeros 7 años de esa financiación. En el segundo ejemplo, teníamos al grupo que tiene unos ingresos entre los 2 salarios mínimos, es decir, más de 2 salarios mínimos hasta los 4 salarios mínimos. Entonces, una persona que se gana, o un grupo familiar que gana 1.817.052, que da el valor exacto del salario mínimo en este año, aplica al subsidio anterior. Pero si se gana un poquito más de ese valor, ya entra en el segundo rango, siempre y cuando no devengue más de 3.634.000 a la fecha del año 2021. Ese grupo familiar, entre 2 y 4 salarios, va a recibir un subsidio de 18.170.520 pesos. Y de igual manera, de acuerdo al tipo de vivienda que escoja, si es VIP 5%, que si es un 5%, estamos hablando de un promedio, un valor aproximado de 9.400.000 a lo largo de los 7 años, y si es BIS, el valor de la vivienda, ese 4% porcentual, se calcula o se estima que puede estar alrededor de los 15 millones de pesos durante esos 7 años primeros que autoriza el gobierno a que se mantenga una tasa especial. Y en este tercer grupo, que gana entre 4 salarios y no supera los 8 salarios mínimos, es decir, entre 3.634.000 y 7.268.000, ya, como dijimos, no aplica el subsidio a la cuota inicial, pero sí le aplica el beneficio a la tasa, y es un beneficio que la gente lo está aprovechando muchísimo cuando tienen unos ingresos superiores a los 4 salarios mínimos, pero el hecho de adquirir la vivienda de interés social, de postularse al programa, le da la oportunidad de que mensualmente durante esos primeros 7 años su cuota de crédito, su cuota a pagar mes a mes, se vea disminuida de una manera importante. Entonces, aquí en este resumen podemos tener 2 grandes conclusiones. Los ingresos de los postulantes determinan si tiene o no el beneficio del subsidio a la cuota inicial, y si lo tiene, en qué rango aplica. Si aplica el de los 30 salarios mínimos, los que menos devenguen, o si aplica el de 20 salarios mínimos, los que devenguen entre 2 y 4 salarios mínimos. Y el tipo de vivienda que escoja la persona es lo que va a determinar qué tipo de cobertura o de disminución a la tasa va a tener, si de 4 o de 5 puntos porcentuales. Entonces, miremos prácticamente, miremos qué porcentaje del valor de la vivienda cubre el subsidio. Entonces, vemos que, por ejemplo, para una vivienda VIP, el valor de lo que cubre hoy en día este programa está alrededor del 15 y del 33% para viviendas que están entre 81 y 122 millones de pesos. Sí, exacto. Y en la vivienda BIS, para el caso de Barranquilla, tenemos que en Barranquilla, que hace parte de esas aglomeraciones en las que el BIS está hasta los 150 salarios mínimos, la vivienda, el máximo para que una vivienda sea considerada BIS en Barranquilla es de 136 millones de pesos. Y este programa, de acuerdo con lo que hemos contado, cubre entre el 13 y el 20% del valor de la vivienda, lo cual es muy significativo al momento de
tener esa intención de materializar la compra de una vivienda, de tener por primera vez una vivienda y de aplicar a este tipo de programas. ¿Cuáles son los requisitos? Y muchos se preguntarán, bueno, sí, está muy bien y los valores son muy importantes, los valores son, digamos, impactan de una manera muy positiva a los hogares que quieran adquirir vivienda de interés social, pero ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos son sencillos, tener ingresos totales en el hogar del postulante que sean mayores, que no sean mayores a 4 salarios mínimos para aplicar al subsidio completo y que no superen los 8 para aplicar al beneficio a la tasa. No ser propietario de vivienda. Esta debe ser su primera vivienda a la que usted quiere hacerse o quiere brindarle a su familia. No haber sido beneficiario de cualquier subsidio familiar otorgado por cajas de compensación previamente, de cualquier vivienda. No haber sido beneficiario de un subsidio otorgado por el gobierno nacional. A ver, más adelante vamos a mirar algo con respecto al tema de los subsidios de caja de compensación. No quiero que de pronto se preste para confusión. Vamos a no haber sido beneficiario de un subsidio otorgado por el gobierno, no haber sido beneficiario de cualquier tipo de cobertura. Recuerden que el gobierno ha sacado muchísimos programas de coberturas, programas en los que se otorgan unos beneficios o unos subsidios, también se llaman especiales. No haber sido beneficiario de ninguno de esos programas y contar con un crédito de vivienda aprobado. Esto es supremamente importante porque mucha gente pregunta, pero si yo quiero comprar la vivienda de contado y si yo no voy a aplicar a un crédito hipotecario o estoy reportado en Datacrédito, es un requisito indispensable para aplicar a Mi Casa Ya, tener un crédito aprobado o poder ser sujeto de un crédito con una entidad bancaria. Eso es supremamente importante porque el desembolso y todo el trámite, toda la dinámica que vamos a ver ahora, se hace de la mano con las entidades bancarias. Entonces, ¿cómo es la dinámica de aprobación del subsidio? El constructor hace una oferta de inmuebles muy interesante. Ustedes se pueden acercar a la Alameda del Río, tiene una oferta de inmuebles en los rangos de vivienda de interés social muy interesante, con unas buenas ubicaciones, con unas amenidades y con unas características especiales. Ustedes se acercan, escogen el proyecto que sea de su preferencia, el comprador escoge ese proyecto, el que se acomode a sus ingresos y a sus requerimientos como familia, se acerca a una entidad financiera a través de la cual gestiona tanto la aprobación de su crédito o de su forma de financiación como la postulación al subsidio. Eso se hace de manera paralela. Y finalmente, una vez que se ha cumplido con ese trámite, es Fonvivienda, una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, la que asigna el subsidio a la familia que finalmente cumplió con todos esos requisitos y que lo hizo de una manera oportuna para contar con los cupos disponibles. Entonces, veamos cómo es ese trámite. Esto lo voy a hacer de una manera muy rápida porque no es el objetivo de pronto centrarnos puntualmente en este proceso. Para mí lo más importante hoy es que ustedes sepan que el trámite se hace a través de una entidad bancaria, que el trámite se hace directamente por ustedes, con la entidad que ustedes escojan, que el trámite aplica para todas las viviendas, todos los proyectos de vivienda de interés social y que quien lo aprueba finalmente es Fonvivienda. Se hacen unas validaciones de la mano con la entidad bancaria que muy seguramente van a ir pasando de manera positiva si se van cumpliendo los requisitos. Entonces, hay un estado que se llama habilitado y aquí en este cuadro, en esta diapositiva, que si quieren la pueden ampliar en sus teléfonos o en el computador, les estoy mostrando cómo el proceso de la financiación es paralelo a Mi Casa Ya. El estado de habilitado lo determina la entidad del crédito que ustedes escojan. Y luego viene un estado de asignado que lo determina Fonvivienda y es quien legaliza. A usted nadie le puede decir usted tiene un subsidio o le ha sido asignado un subsidio si no tiene una resolución a través de la cual usted pueda asegurar y tener la confirmación de que ha sido beneficiado de ese subsidio. Entonces, toda esta información que usted hace de la mano con la entidad bancaria y que paralelamente se va llevando con la gestión de su crédito hipotecario, usted también la puede ir monitoreando en una plataforma muy sencillo. Ustedes se pueden entrar incluso en Google y pueden poner quiero consultar mi estado de postulación en el programa Mi Casa Ya y les aparece una plataforma muy sencilla en la que solo se digita el número de cédula. Entonces, el cliente llega al banco, hace la solicitud del crédito y en ese mismo momento el banco ingresa los datos en una base de datos
que de manera inmediata le debe generar una respuesta y decirles si están habilitados, si pueden quedar habilitados para postularse al subsidio. El banco les va a solicitar unos documentos, que se adjunten las cartas laborales, los soportes, si de pronto hay algún reporte que ya fue subsanado, se entreguen los pagisalvos, todo lo que la entidad bancaria requiera, y en ese momento el banco le va a entregar a ustedes, les va a decir, listo, sí, aquí usted tiene una preaprobación. Recuerden que el banco va haciendo validaciones a lo largo del proceso y que no una aprobación hoy que tiene vigencia de un año está, si yo no cumplo con los requisitos, pues muy seguramente ese resultado puede cambiar. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco me hace una preaprobación de mi crédito y me cambia en el sistema automáticamente, hace un cambio y dice, ya este cliente pasa de ser habilitado, pasa a ser pendiente por asignar. ¿Por qué? Porque ya le está diciendo la entidad bancaria al ministerio que ya se puede asignar el recurso, porque el cliente se acerca al banco finalmente y legaliza o tiene la aprobación final de su crédito, y aquí digo legaliza porque recuerden que hay entidades que legalizan después del avalúo o que legalizan o tienen unas dinámicas especiales para legalizar los créditos aprobados. En ese momento es cuando ya Fonvivienda le da paso y dice, listo, a través de la resolución número tal, hemos asignado el subsidio de esta cantidad de personas o de la familia o del núcleo familiar conformado por las personas que se hayan postulado. Eso finalmente es lo que va a llevar a que con esa carta de aprobación y esa resolución de asignación del subsidio se vaya a escriturar. Pero realmente es un trámite sencillo que hay que irlo monitoreando y se hace directo con la entidad bancaria. Se monitorea con la entidad bancaria, con su asesor de confianza. Siempre, recuerden, es un requisito indispensable contar con la resolución de asignación para que el banco y la constructora puedan darle inicio a ese trámite de escrituración, desembolso y entrega del inmueble. Entonces, es un trámite paralelo, es muy sencillo, pero se puede ir monitoreando a través de las redes, de un link de internet, o lo pueden ir monitoreando con su asesor de confianza. Mucha gente que comienza a conocer de estos temas de subsidios y que son empleados y están afiliados a cajas de compensación, hacen muchas preguntas cuando se acercan a las salas de ventas o cuando se acercan a las entidades bancarias a preguntar por la concurrencia, porque el gobierno ha determinado que es posible unir subsidios para beneficiar a aquellos hogares que ganan menos que los demás. Entonces, ¿en qué consiste la concurrencia? Que es una palabra que se dice mucho y que hay muchas inquietudes al respecto. No quiere decir que mi casa ya es compatible con otros subsidios, pero con los que específicamente dice el gobierno que se pueden digamos, unir, o con los subsidios que han sido creados, digamos, por algunos entes gubernamentales que también expresamente tienen una autorización para que puedan combinarse. Pero en este caso, la concurrencia de los subsidios, como les decía, es una alternativa para que aquellos hogares que no ganen más de 2 salarios mínimos puedan unir la aprobación de un subsidio de caja de compensación con un subsidio de Mi Casa Ya. Los hogares deben tener una asignación en la caja de compensación inicialmente. O sea, lo primero que tienen que tener es una aprobación de un subsidio en caja de compensación. No puede haber un subsidio de caja de compensación después de haber aplicado a Mi Casa Ya, porque no es válido y no lo permite hacer de manera posterior. Pero sí lo permite siempre y cuando la persona interesada se acerca a la convocatoria que realiza la caja de compensación y lo indica así a la caja de compensación. Yo quiero aplicar al subsidio, yo he sido beneficiario de un subsidio que está asignado, que está vigente, que no ha sido aplicado, pero quiero aplicar también a Mi Casa Ya y quiero que me marquen la opción en el sistema de la concurrencia. De igual manera, cuando se acercan al banco a aplicar por Mi Casa Ya, le deben decir al banco, al asesor, a la persona que los está atendiendo, yo quiero aplicar a la concurrencia porque yo tengo un subsidio, tengo la certificación o la carta o la resolución mediante la cual la caja de compensación ya me asignó un subsidio que está vigente y que no lo he aplicado. No aplica para aquellos subsidios que tienen una asignación de Fonvivienda de Mi Casa Ya antes de la aprobación del subsidio de la caja de compensación. O sea, si ya yo apliqué hoy
y me notificaron que ya tengo una resolución de aprobación de mi casa ya no puedo aplicar a la concurrencia, ya no puedo aplicar a ese subsidio. Y hay algo muy importante que genera muchísimas inconsistencias al momento de aplicar a la concurrencia, y es que las mismas personas que se postulan en el subsidio de la caja de compensación deben ser las mismas personas que se postulan al programa Mi Casa Ya. Si falta una persona, si falta un hijo, si falta un miembro del núcleo familiar que está en uno y no está en el otro, va a generar una inconsistencia y no le van a dar paso a la aprobación de la concurrencia. Esta concurrencia, una vez que es aprobada, llega hasta los 50 salarios mínimos. Es decir, la caja aprueba un subsidio de 30 a este grupo de familias que no tienen ingresos de más de 2 salarios mínimos, y Mi Casa Ya automáticamente lo que hace es complementarlo con uno de 20 salarios mínimos para llegar al monto máximo de 50. Y un beneficio a la tasa de 5 puntos porcentuales de acuerdo con la que el banco les haya otorgado. Veamos rápidamente unos ejemplos con números concretos para que ustedes puedan ver en cifras cómo aplican estos subsidios. Tenemos un ejemplo con el conjunto Búho de Alameda del Río, un grupo de familia que quiere adquirir un apartamento con un área de 56 metros cuadrados, el valor de la vivienda es de 132.060.060. La escrituración y la entrega de este proyecto, si yo voy hoy a adquirirlo, me dicen está para entregarlo en el año 2023. Eso quiere decir ya automáticamente tanto la constructora como el comprador están haciendo un análisis o una proyección estimada, porque no lo tenemos exacto a día de hoy, de cuánto va a ser el salario mínimo en el 2023 y a cuánto equivaldría el subsidio al que puedo aplicar. Entonces, proyectando ese salario al año 2023, tenemos que el que hoy está costando 18, en el 2023 va a costar 20 millones aproximadamente. Entonces, yo he pactado esta familia ha pactado con la constructora una cuota inicial del 30%, que equivale a 39.618.000. Tengamos en cuenta que en este ejemplo la familia tiene un ingreso en su núcleo familiar, puedo ser yo sola, o puedo estar con mi pareja, o puedo estar con mi abuelo, en la que el ingreso total no supera los 2.180.000. Es decir, que estoy en el rango de los 2 a los 4 salarios mínimos en este momento. Entonces, el valor a financiar de esta vivienda aplicándole el subsidio de los 20 millones está en los 72.217.757. Eso me va a proyectar a mí una cuota de financiación con la tasa especial que me está dando los bancos a través de este programa de 688.302. Esta es una proyección que se hace un ejercicio que los números pueden variar porque se está haciendo una proyección a un plazo de 30 años con una tasa en VR más 7.55 y esto puede variar porque el cliente o la familia puede decidir financiarlo a menos tiempo o mirar otra forma de amortización para este tipo de créditos. Entonces, este es un ejercicio muy puntual que se hizo en amortización en capital constante VR con la tasa que les acabo de decir. Veamos un siguiente ejemplo del conjunto Amasilia. En el conjunto Amasilia, una familia hoy quiere comprar un apartamento de 57.82 metros. La vivienda tiene un valor de 143 millones. Es un proyecto que está para entregar el otro año, 2022. Automáticamente proyectamos y vemos que el subsidio que hoy vale que cuesta 18.170.000, el otro año va a costar 19.169.000 aproximadamente. Entonces, el valor a financiar, después de haber descontado la cuota inicial que pacté con la constructora y sumando el subsidio al que tendría derechos cumpliendo con los requisitos, tendría que financiar 80.930.101 pesos. Eso me va a generar una cuota estimada en las mismas condiciones que les dije, 30 años, VR más 7.55 la tasa que estamos calculando, me da una cuota de 704.077. Entonces, es un buen ejercicio, hay un beneficio directo de un subsidio y aparte hay un beneficio en que cada mes vamos a ver reflejada una cuota que si la comparamos con un crédito, con una tasa de un crédito de vivienda normal, estas viviendas BIS tienen esta ventaja y están ayudando a los hogares a que puedan comprar vivienda en este momento, aprovechando el tema de que van a tener que pagar cuotas más bajas de lo que pagarían si no tuvieran un beneficio a la tasa. Y veamos un tercer ejemplo aquí con el conjunto Silvador.
Vamos a comprar un apartamento con área de 56.57 metros cuadrados. El valor de la vivienda está en 137,900,000 pesos y está proyectada la entrega para el año 2023. También hacemos el ejercicio del subsidio. Esta familia tiene unos ingresos de 3.550.000. Miren que sigue estando en el rango de los 2 a los 4 salarios mínimos, pero puede variar. O sea, puedo estar en los 2.500.000, puedo estar en los 3.500.000, pero sigo aplicando a ese mismo rango para el subsidio de los 20 salarios mínimos. Entonces, pactando una cuota inicial del 30% con la constructora, aplicando un subsidio proyectado al año 2023 de 20.224.000, tendría que financiar 76.305.000. Eso me va a una cuota de 697.000 aproximadamente. Y quiero mostrarles un ejemplo más, porque en este ejemplo vamos a hacer, para concluir y para escuchar las preguntas que me compartan a través de este medio, preguntas que se han ido consolidando de todas estas inquietudes que están surgiendo en el chat. Tenemos el conjunto Pelícano, apartamento de 58 metros cuadrados, un apartamento que tiene un valor de 132.600.000. Fecha de entrega en el 2022. Entonces vamos a ver el escenario para dos tipos de familias. Una familia que tenga un ingreso de 3.250.000. Está en el rango entre los 2 y los 4 salarios mínimos. A esta familia pacta una cuota inicial del 30% y le aplicaría un subsidio de Mi Casa Ya de 20 salarios mínimos, es decir, de 19.169.899. Esta familia tendría que financiar 73.650.101 pesos. Y le proyectamos un valor de cuota de financiación, de acuerdo a la tasa que estamos mirando, de 694.849 pesos. Pero ¿qué pasa en un segundo escenario en el que tenemos una familia que gana 1.600.000? Es decir, que está en el rango de 0 a 2 salarios mínimos. También puede adquirir una vivienda en el conjunto Pelícano o en el conjunto Silvador o en el conjunto Amasilia, en los ejemplos que hemos dado, pero queremos hacer el ejercicio de cómo aplica entonces el subsidio. Aplica un subsidio de 28 millones, que equivale a 30 salarios mínimos, 28.754.848. Y en esa misma condición de un 30% de cuota inicial, tendría que financiar 64.065.152. Pagando una cuota mensual entonces de 613.173 aproximadamente. Y veamos un tercer escenario. Tenemos una familia de unos ingresos también entre 1.600.000, entre 0 y 2 salarios mínimos, 1.600.000, una cuota inicial igual del 30%, en la que hay un miembro de la familia o el jefe de la familia o cualquiera de los que hacen parte del núcleo familiar se beneficia con un subsidio de caja de compensación. El subsidio de caja de compensación, si bien es cierto esta familia tiene un ingreso entre 0 y 2, y en términos general normales, si no tuviera subsidio de caja de compensación, le aplicarían un subsidio de 30 salarios mínimos. Pero como aplicó a la concurrencia y quiere unir los dos subsidios, el subsidio de la caja, como es primero, se asigna primero, es un subsidio de 30 salarios mínimos. Es decir, ya la caja le aprobó los 28.754.000 y Mi Casa Ya le aprobaría 19.169.000, que entre ambos suman 50 salarios mínimos. En este tercer escenario, esta familia tendría que financiar un valor de 44.895.254, generando una cuota aproximada en su financiación de 431.949 pesos. Realmente es muy interesante, es muy bueno, es muy fácil aplicar al subsidio de Mi Casa Ya, es muy fácil, puede ser inmediato. Estos subsidios se están aplicando desde el año 2015, viene manejándose el programa de Mi Casa Ya, se han ido ampliando los beneficios y adicionalmente se ha ido ampliando el rango, se ha ido flexibilizando el rango para que más familias puedan aplicar y cada vez sea más sencillo y más directo el trámite con ustedes. Entonces, vamos a seleccionar aquí, bueno, hay un mensaje muy importante que yo quiero dejarle a todas las personas que están conectadas hoy con nosotros y agradecerles una vez más por este espacio, por sacar el rato para compartir y escuchar toda esta explicación. Y es que tener casa propia, además de ser un sueño para todos, es una inversión a largo plazo que aumenta el patrimonio, crea una estabilidad financiera y además le damos algo muy importante a nuestros hijos, que le damos seguridad y futuro, tanto a los hijos como a la familia. Entonces es muy importante en este momento aprovechemos estos subsidios,
hay cupos disponibles, está en este momento la facilidad de aplicarlo de una manera muy práctica. Entonces, los invito a todos a que se acerquen, conozcan los proyectos, apliquen a los subsidios en el banco, en las salas de ventas. El personal conoce de este proceso, conoce de estos programas, puede ampliar la información que ustedes requieran, pueden escribirnos a través del chat si de pronto alguna de las preguntas que vamos a responder ahora o alguna de las que escriban no queda respondida, pues muy seguramente los vamos a estar contactando, les vamos a estar escribiendo para darles respuesta a cada una de las inquietudes que ustedes tengan con respecto a este tema. Entonces, vamos a la primera pregunta que nos hace el señor Lincoln Ruiz. Aparte del subsidio, ¿existe el alivio a la cuota mensual o solo se puede acceder a uno de los dos? No. Las familias que tienen ingresos hasta los 4 salarios mínimos, es decir, hasta 2 y de 2 a 4, pueden aplicar a todo, al subsidio a la cuota inicial y al beneficio de la tasa. Solamente las familias que ganan un poco más, es decir, que ganan más de 4 salarios mínimos, pero que no superan los 8 salarios mínimos, tienen el beneficio de la disminución de la tasa de la cobertura de crédito, de financiación. Pero aplica, es decir, si la familia está hasta los 4 salarios mínimos, no supera salarios mínimos, puede aplicar a cualquiera de los subsidios, tanto de la cuota inicial de 20 o 30 salarios mínimos, más el beneficio a la tasa. Nos pregunta Yuri Paola Makemba, ¿es mejor tomar los préstamos hipotecarios en pesos o en VR? Bueno, esa pregunta, eso depende. Realmente el escoger una forma de amortización o un esquema de amortización va a depender de muchos factores. Es decir, va a depender de cuál es la capacidad de pago mensual de la familia. Si la familia puede pagar un poco más, pues es preferible tener una tasa en pesos. Si la familia no puede pagar un poco más enseguida en su flujo de caja, pues muy seguramente un esquema de amortización en VR le va a permitir unas cuotas un poco más bajas, pero no puedo decir que es mejor. Las dos formas de amortización o las distintas formas de amortización que se presentan hoy en nuestro sistema bancario tienen pros y tienen, digamos, temas que de pronto encajan un poco mejor o no en unas familias y en otras. Entonces, si la familia tiene la capacidad de pagar las cuotas, pues yo preferiría un esquema en pesos fijo para tener claridad de cuál es la cuota que voy a pagar hasta el final del crédito. Pero eso va a depender. Yo los invito a que con la entidad bancaria hagan los distintos esquemas de amortización y evalúen ingresos, evalúen cuotas mensuales, evalúen tiempos en los que se va a financiar, porque pudieran preguntar qué es mejor, en 10 o en 20 o en 30 años, pues eso, entre menos tiempo mejor, pero va a depender de otras variables. Entonces, ¿cómo hago para aplicar? Es muy sencillo. Al momento de Ludi Patarroyo, hola, gracias por estar conectados con nosotros. De verdad, muy, muy agradecidos de que ha tenido bastante interés este tema cada vez que hemos estado conversando con ustedes. Ludi, ¿cómo haces para aplicar? Es muy sencillo. El proceso lo haces directamente con la entidad bancaria. Si vas a aplicar al subsidio de Mi Casa Ya, cuando vas a aplicar al crédito, vas a pedir que te evalúen como cliente si eres sujeto de tener un crédito hipotecario o un leasing o la forma que tú escojas. Tú le tienes que decir al asesor que tú quieres aplicar al subsidio de Mi Casa Ya. Y él inmediatamente tiene que hacer una validación en el sistema, en una plataforma en la que están conectados todos los bancos con una plataforma de Fonvivienda y verifica, de acuerdo a la información que tú le das preliminarmente, de ingresos, de núcleo familiar, revisan automáticamente bases de datos que el gobierno ya tiene definidas, como las bases de registro, las bases de la registraduría, hacen la revisión y automáticamente es un proceso que no debe demorar más de 10 minutos en que el asesor les conteste y les diga, ya usted quedó habilitado para aplicar el subsidio Mi Casa Ya. Pero es muy importante tener claro que para poder aplicar el subsidio tienen que ser sujetos de un crédito o de una forma de financiación con una entidad financiera, porque realmente no son las bancarias las únicas, cualquier entidad financiera puede ofrecerles a ustedes. Aida Coronel, hola. Estoy comprando un apartamento en Alameda, mi nombre es Rainer Higgins Coronel, pero no he podido contactar conmigo un empleado del banco. Bueno, quizá en este momento es
es todo este tema de pandemia y de trabajo de virtualidad, pues nos ha cambiado un poco el rol y la dinámica de cómo se venía manejando el tema, incluso a las entidades bancarias, en muchos casos a constructoras, dependiendo. En este caso, lo que vamos a hacer, Rainer, es que vamos a tomar tus datos y con nuestro community manager nos vamos a encargar de ponerte en contacto. Queremos que nos dejes, una vez que te contacten, toda la información de cuál es la entidad con la que estás intentando contactar para poder hacer un enlace y poder brindarte el apoyo. Realmente, el trámite del crédito lo hace el cliente directamente. O sea, aquí no hay una recomendación de utilizar intermediación de ningún tipo, ni para el crédito ni para el subsidio, pero sí los asesores en la sala pueden hacer un enlace y de pronto gestionar para que te contacte directamente el asesor y el asesor ya directamente contigo continúe el proceso que corresponde. Jorge Rodríguez Díaz, hola, soy independiente, ¿qué requisitos me piden? Bueno, los requisitos para aplicar a mi casa ya no tienen ningún tipo de restricción de la forma de trabajo o del vínculo laboral que puedas tener, o de la forma como desempeñes tu actividad económica. Aquí lo importante es que mires qué entidad del sector financiero tiene dentro de sus políticas préstamos para financiación de vivienda para personas independientes. Hay varias. Lo importante es que encuentres esa entidad, que puedas aplicar con ellos, ser sujeto de crédito con ellos y automáticamente cumpliendo con los requisitos de no tener vivienda, de no haber sido beneficiado con otro programa del gobierno, con que los ingresos de tu núcleo familiar también encajen en los requisitos del programa, te vas a poder postular y beneficiar de Mi Casa Ya. Gigi Becas, hola. Y si no se tiene entidad bancaria, sino el Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro también es una entidad de financiación. Con ellos también pueden hacer el mismo procedimiento, tal cual como se los he explicado, funciona con el Fondo Nacional del Ahorro. Ustedes se acercan, hacen la solicitud de la preaprobación o de la validación de que sí efectivamente pueden solicitar el crédito con ellos, cumpliendo los requisitos que tenga la entidad, y inmediatamente ellos hacen la validación. Todas las entidades que financian vivienda en este momento en Colombia están conectadas a través de esa plataforma y tienen acceso para hacer las validaciones inmediatas y las habilitaciones y los cambios de estado que el cliente requiera de acuerdo a su proceso. Maika Barcas, buenas tardes. ¿El subsidio se puede aplicar para la cuota inicial? Bueno, el subsidio, mira, el gobierno no define cómo lo vas a usar normalmente. Esto va un poco enlazado, es más bien con las políticas que tenga la constructora. Pero sí puede aplicarse. En algunos casos va a depender del proyecto, va a depender de la etapa del proyecto. ¿Por qué? Porque hay constructoras que tienen políticas en las que cuando se compra sobre plano es posible, pues exigen un valor mínimo para pago de cuota inicial, un 10, un 20. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que este es un subsidio que el gobierno ha determinado y dice, mira, el subsidio va directo a la constructora. Ya si el subsidio cubre, por ejemplo, un 20% del valor del inmueble, ese 80% restante ya entra a negociar o a conversar o a ponerse de acuerdo con la constructora cómo se va a pagar. Lo que finalmente el proyecto, el subsidio busca es facilitarle al cliente la compra de la vivienda. Si el cliente lo puede usar en la cuota inicial, fantástico. De hecho, en el decreto se llama subsidio a la cuota inicial, pero también puede ser una disminución del valor a financiar, porque automáticamente yo tengo proyectado pagar una cuota inicial de un 30% y tengo un subsidio de Mi Casa Ya que me puede cubrir un 20%, pues yo inmediatamente me voy a enfocar en financiar solo el 50%, ya no el 70%, y eso va a ser un alivio a futuro también en ese pago mensual que debo hacer de la financiación. Pero te invito a que te acerques a la sala de ventas y con los asesores, y dependiendo del proyecto, pues puedes evaluar, se puede mirar puntualmente el caso y revisar, pero sí se pudiera revisar completamente. Hortensia Altamar, ¿el subsidio se desembolsa al momento de la entrega del inmueble? Hola, Hortensia. Sí, claro que sí. El subsidio se asigna al momento de legalizar el crédito con una resolución que tiene una vigencia de 1 año. 12 meses tiene la resolución, es decir, desde que se emite la resolución
con la aprobación de su crédito, el cliente no puede exceder un año para que lo escriture y lo desembolse. Entonces, ¿cuándo se ve materializado el subsidio de ese inmueble? En ese año, cuando ya se hace el desembolso. Entonces, si yo voy a desembolsar el inmueble en el 2022, mi subsidio se va a ver reflejado en valor a 2022. Tenemos, bueno, espero que hayamos contestado todas las inquietudes que ustedes tengan. Yo por aquí he visto, bueno, muchas de las preguntas que contesté, algunas se repetían o los preguntaban. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas veces se puede aplicar al subsidio de vivienda? Al subsidio de vivienda, y quiero contestar esta pregunta antes de cerrar, se puede aplicar solo una vez, es solo una vez, pero tengan en cuenta algo. Si yo aplico el subsidio con mi hijo o con mi hermano y resulta que uno de los dos o uno de los que conformamos el núcleo familiar sale del núcleo familiar porque conforma un nuevo hogar, porque se casa, porque ya se hizo mayor de edad, puede aplicar al subsidio nuevamente. Pero en esos casos hay que hacer la notificación a Fonvivienda para que Fonvivienda le levante el cruce que tengo yo como beneficiario de ese otro subsidio. Pero se puede aplicar, en teoría, una única vez. Pero si salgo del núcleo familiar, yo como hijo, a futuro, yo también puedo conformar un nuevo hogar y yo puedo aplicar el subsidio. Astrid María Hoyos Flores, yo puedo aplicar el subsidio de mi esposo y él. ¿Son dos cajas de compensación distintas? No. Esa parte, digamos que en el tema de las cajas de compensación es importante, y aquí pues no, de pronto decir que no tampoco es correcto, pero es importante que tengan en cuenta las restricciones que manejan las cajas de compensación al momento de aprobar el subsidio. En este caso, como estamos hablando de Mi Casa Ya, lo que les puedo contar es que un subsidio de la caja de compensación es compatible y es concurrente con un subsidio de Mi Casa Ya. Pero dos subsidios de cajas de compensación para el mismo hogar no tendría algún tipo de restricciones por algunas de las cajas y muy seguramente no va a ser concurrente con Mi Casa Ya. Aitana Jiménez, buenas tardes. Si gano el salario mínimo, ¿puedo adquirir el apartamento con solo el salario mínimo? Claro que sí. Claro que sí. A ver, una persona que tiene en sus ingresos un salario mínimo, que en este momento equivale a 908,000 aproximadamente, esa persona tiene derecho a un beneficio tiene cómo beneficiarse con un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿De qué va a depender lo otro? De la vida crediticia, de la capacidad de endeudamiento que tenga la persona y de que la entidad con la que vaya a hacer la solicitud de la financiación del restante le pueda prestar ese monto. Pero sí se puede. De hecho, a las personas que ganan solo el salario mínimo, para ese grupo de personas, hasta los 2 salarios mínimos está enfocado y es un impulso adicional que da la concurrencia. Puedes aplicar a una convocatoria de la caja de compensación y puedes concurrirlo con un subsidio de Mi Casa Ya o Mi Casa Ya, ir pagando la cuota inicial en el plazo, en 2 años, que pueda dar la constructora y tener una capacidad financiera para que la entidad te preste el monto que se está proyectando. Pero es claro que sí puedes. Samia Díaz Beleño, buenas tardes. Gracias, Samia, por unirte a las preguntas. Pregunto nuevamente, si soy beneficiaria del subsidio Mi Casa Ya, ¿puedo pagar antes de los 7 años el total del crédito hipotecario? Ese tema, eso sí, eso varía un poco de entidad en entidad. O sea, por el gobierno no hay ningún problema si el cliente toma el crédito y lo paga en menos tiempo. Simplemente su beneficio ya no se va a ver reflejado durante los 7 años, sino durante los 5, durante los cuales pagó el crédito o pagó la financiación. Pero sí es bueno que revises las entidades bancarias, en algunos casos, muy pocos, en este caso vivienda de interés social, tienen algún tipo de letra pequeña, de información que es bueno tener en cuenta al momento de pensar en el pago anticipado. Pero la mayoría de las entidades sí te aceptarían un pago de crédito antes sin ningún inconveniente. Lo único es que ya el beneficio no sería 7 años, sino el tiempo que dure financiando el crédito. Fabi Braus, buenas tardes. Yo estaba reportada en Datacrédito, pero ya pagué. ¿Puedo solicitar? Bueno, ese tema del Datacrédito y de
de la forma como los bancos aprueben varía de entidad en entidad. Entonces, yo te invito a que tú te acerques a la entidad bancaria de tu preferencia. Pueden consultar varias entidades, no tiene que ser una sola, pueden consultar varias y verificar. Hay entidades que son flexibles cuando se está reportado, pero ya se tiene el pago y el pagisalvo, como hay entidades que no, que exigen que tenga el reporte sin ningún tipo digamos, de reportes negativos. Entonces, puedes acercarte a tu entidad y solicitarlo. Sí. O sea, lo importante es que la entidad te considere sujeto de crédito para que tú puedas aplicar a Mi Casa Ya. Eso es lo importante. Y hay muchas entidades con las que puedes intentarlo. Bueno, yo creo que con esto hemos dado por contestadas muchas de las preguntas que tienen. Les agradezco todo el tiempo. Y bueno, cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a este tema de Mi Casa Ya, sigan escribiendo, contacten con Alameda del Río Barranquilla, muy seguro les vamos a estar contactando y contestando rápidamente las inquietudes y contactándolos si nos están pidiendo que los contacten por alguna situación de adquirir un inmueble, de verificar el tema de condiciones, de verificar valores en el proyecto si ya lo han separado o si quieren separar el proyecto. Y ha sido un placer, ha sido un enorme placer para mí estar hoy con ustedes, acompañarlos a resolver todas estas inquietudes. Espero que haya sido de su agrado y que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y buena tarde.